Hola, buenas tardes mis hermanos en Cristo, Dios me los bendiga. Aquí de nuevamente con ustedes en esta hermosa hora, en esta hermosa tarde, el día miércoles. Pues para la honra y gloria de Dios, me ha tocado compartir la palabra de Dios con ustedes cada miércoles. Y le damos toda la honra y la gloria para Dios, que Él es el que se lo merece todo. Y este tema se llama así: el, el Espíritu nos guía, el Espíritu de Dios nos guía. ¿Por qué el Espíritu de Dios nos guía? Ahorita vamos a ver a quién es el Espíritu de Dios nos guía y cuáles son los frutos de la carne también. Aquí hoy el Señor nos va a explicar, nos dice en su palabra cuáles, para reconocer cuáles son los frutos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, cuáles son esos frutos que debemos que hacer, que debemos tener. Y hoy el Señor en su palabra nos trae a compartir este manjar, es un manjar. La palabra de Dios es algo precioso, algo hermoso, lo que Dios nos dice en cada momento, en cada instante. Y pues mis hermanos, aquí estamos, le damos toda la honra y la gloria a Dios. Y antes que nada, pues que sea el Espíritu Santo que nos permita hablar lo que tengamos que hablar, y lo que no, pues que nos quedemos callados, porque todo es para la honra y la gloria a Dios. Y espero que ustedes, hermanos, estén dispuestos con el corazón abierto para recibir esta palabra, porque dice la palabra de Dios: con una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Quizás hoy en esta hermosa hora el Señor tiene esa palabra para tus problemas, para tus enfermedades, para tus angustias, tu vida personal, matrimonio, con tus hijos, con tus hijas, o en tu trabajo. Yo no sé por lo que estés pasando, pero hoy el Señor trae la medicina para tu corazón, para alimentar tu espíritu y seguir adelante. Te dices: ven, sígueme, ven, búscame, te dice el Señor. Y hoy en esta hermosa hora, pues es un gusto y un placer compartir con ustedes, hermanos, donde quiera que nos sintonicen, donde quiera que puedan ver este audio. Quizás puede llegar hasta allá, hasta en Guatemala, yo no sé, ¿verdad? Pues no vengo a presentarme yo, pero pues sino que vengo a presentarles de un Dios vivo, de un Dios de poder, un Dios que nos da fuerza y fortaleza. Es el que nos da todo a cada día. A ese vengo a presentarles yo, de ese vengo a hablarles yo. Pero pues yo nomás quiero compartirles que soy de Guatemala. Mi nombre es José de la Cruz, soy de Guatemala, y espero que también puedan compartir este audio con las demás personas, con los demás hermanos o amigos, no sé, lo que Dios ponga en su corazón, para que esta palabra pueda llegar lejos. Y me siento feliz y afortunado, como les vuelvo y les digo, porque un día el Señor me decía: te llevaré lejos, hasta los confines de la tierra. Y wow, por este medio lo creo en fe de que está llegando, está cumpliendo sus promesas conmigo. ¿Quién soy yo para que Él me cumpla sus promesas? No soy nadie, porque soy el más pecador de todos. Pero si Él lo ha escogido, Él lo ha elegido, es porque yo no sé. Yo solo hago lo que Él me pide en esta hermosa hora, en esta hermosa tarde. Traigo para compartirles la palabra de Dios, y espero que ustedes puedan recibir. Abran sus corazones, que esté dispuesto ese corazón para recibir la palabra de Dios. Y me siento feliz y emocionado, porque como les digo, el Señor me dijo un día: te llevaré a los confines de la tierra. Y hoy está siendo así, por este medio. Yo no sé por cuántos países o fronteras tenga que cruzar este medio
para que ustedes puedan verlo, pero de gran bendición. Toda la honra y la gloria es para Dios, no es para mí. Entonces en esta hermosa hora pues les quiero compartir el tema: el Espíritu nos guía, el Espíritu de Dios nos guía. Ahorita vamos a comprender cuál es el Espíritu de Dios que nos guía y cuáles son también los espíritus de la carne, que la carne también no quiere, no nos deja. Ahorita vamos a comprender, vamos a poner atención a lo que Dios nos quiere decir. Tanto es para mí primero y luego, pues si es para ustedes, pues agarren, y si no, como dijo alguien por ahí, y si ven algo que no es agradable a ustedes, agarren lo bueno y lo malo échenlo en la basura, tírenlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos fijamos cómo predica el predicador, cómo habla el hermano, la hermana. Muchas veces, no, pues en esto falló, no, pues en esto no va así. Y nos ponemos a querer arreglar las cosas, cuando en realidad lo que debemos de poner atención, ¿cuál es ese mensaje que Dios nos trae en esta hermosa hora? Yo, como les digo, yo también les invito que ustedes, si Dios pone en su corazón poder hacerlo, compartir la palabra de Dios, compartamos la palabra de Dios. Peor en estos momentos, en estos tiempos de que, wow, todo el mundo está necesitado de Dios por lo que está pasando, las enfermedades ahorita con el COVID. Wow, muchas familias están enfermos. Para la honra y la gloria de Dios, pues en mi casa hemos estado bien. No nos hemos enfermado del COVID, sino fiebres y otras cosillas así, pero son esas como un virus o lo que sea. No es, gracias a Dios no ha hecho nada de grave, y pues Él sabe por qué razón lo hace. Y a los que les ha tocado, pues por algo también, porque Dios tiene un propósito en sus vidas, y para eso también Él permite que pasen las cosas. Así es de que, mi hermano, en esta hermosa hora, en esta hermosa tarde, te invito que escuches la palabra de Dios, que no me escuches, porque yo, como digo, yo soy un tartamudo, yo no he estudiado, yo estudié el primer grado, hasta ahí llegué, y pues no sé nada, solamente me dejo llevar lo que Dios dice y lo que Dios está hablando en su palabra en esta hermosa hora, en esta hermosa tarde. Así es de que pues empezamos. Antes que nada, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que hable, que use nuestro labio para poder hablar, y para que esta palabra también, la palabra de Dios, llegue, penetre a sus corazones, penetre hasta lo más profundo, que Él conoce lo más profundo de tu corazón, hasta lo más profundo de tu ser. Él conoce todo, porque Él es el que te ha formado, Él es el que te ha hecho. Y esta palabra es palabra viva, es palabra de Dios. Así es de que, mi hermano, pon atención, o mi hermana que estés ahí, pon atención. Algo el Señor te tiene en esta hermosa tarde. No porque yo esté hablando, sino es que palabra de Dios el que vamos a escuchar ahorita. Y dice: el Espíritu de Dios nos guía. Los que viven según la carne no piensan más que carne, y los que viven según el Espíritu buscan las cosas del Espíritu. Pero no hay sino muerte en lo que hacía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios, y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el Espíritu de aquel que resucita a Cristo entre los muertos está en ustedes, Él es el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu
que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán, más bien de muerte a las obras del cuerpo, mediante el espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos y hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos a la herencia de Dios. Será nuestra y la compartiremos con Cristo, y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, pues aquí dice, perdón que no les di en lo que es el Romanos capítulo 8 versículo 5. Mil disculpas, es que estoy un poco emocionado también y un poco pues algo como con miedo, pues es que no es fácil estar aquí, pero pues Dios sabe por qué lo hace, ¿verdad? Toda la honra y la gloria a Dios. Dice, los que viven según la carne no piensan más que carne. Aquí es donde debemos entrar a pensar, a meditar qué es cómo estamos viviendo, cómo estamos. Que cerremos un momento los ojos y que meditemos cómo estamos, en dónde estamos viviendo. Dice, los que viven según la carne no piensan más que carne. La carne, ¿qué es lo que piensa? El pecado, hacer el pecado. Si Dios te ha sacado de ahí, ¿por qué regresas? No regreses. Sigue adelante. Levántate donde estás. Pide perdón a Dios y sigue adelante. Porque dice, la carne pide carne. Dice, el espíritu busca las cosas del espíritu. Wow, si nosotros buscamos a Dios, hay mucho como buscar a Dios. Hacer rosario, oración, leer la palabra de Dios, ir a misa, o no sé, en tu casa, si pon alabanza, como tú quieras, pero busca a Dios. Dice, el espíritu pide lo que es de Dios. Si has tenido ese encuentro con Dios, tu espíritu va a pedir más cosas de Dios. Y si no has tenido ese encuentro con Dios, pues hoy ha llegado el momento que Dios te hace la invitación. No es tarde para que llegues a sus pies. Es el tiempo perfecto para Dios. Si estás escuchando esta prédica, estás escuchando este compartir de su palabra, es tiempo. Para Él no es tarde. Quizás en tu vida dices, bueno, es tarde, ya me pasó esto y esto y el otro, y ya empiezas a hacer cuentas. No, pero Dios dice, no es tarde. Es el momento que vengas a mí. Yo te he estado esperando con los brazos abiertos desde hace tiempo, te dice el Señor. Todos los días he salido a buscarte con los brazos abiertos y nunca te he encontrado. Pero hoy, dice el Señor, has llegado. Y dice, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Wow. Si un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¿Te imaginas? Qué bendición, qué hermoso, ¿no? Y nosotros somos pecadores. Gloria a Dios, porque hay fiesta en el cielo. Por ti y por mí. Y dice, el espíritu busca las cosas del espíritu, pero no hay sino muerte en lo que hacía la carne, mientras que el espíritu anhela vida. Cuando no buscamos a las cosas espirituales, hay una lucha fuerte entre el espíritu y la carne. Y aunque estemos buscando a Dios, también sigue esas luchas fuertes, pero siempre agarrado de la mano de Dios, y siempre Dios es el que nos
nos da las fuerzas para vencer, nos da las armas para vencer esas luchas, esas pruebas. Pero gloria a Dios, dice, mientras que, dice el 7, los proyectos de la carne están en contra de Dios. Los proyectos de la carne están en contra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos muchas cosas, escuchamos muchas cosas. Dicen pues que hay veces, como les estaba diciendo desde el comienzo, nos fijamos nomás en lo que predica el hermano, qué dicen, qué falló, en qué no falló. Estás en las cosas de la carne, no estás viviendo como a Dios le gusta. Porque dice en esto llegar, en este poquito, aquí me detengo un poco, dice, había una mujer en una parroquia, dice que diciendo que se iba a ir de la iglesia católica porque pues habían puros hipócritas y habían puros pecadores, y se fue a confesar que se quería ir, con el sacerdote se quería ir, y le dijo el sacerdote, ¿es todo lo que has visto? Dice que le dijo, sí. Ok, dice que le dijo, mira, te pongo, llévate esta vela, le dijo, le das vuelta todo alrededor de la iglesia, pero le dijo, si se te apaga, no te vas. Y si no se te apagó, no, perdón, ¿cómo dice? Si se te apaga, te quedas. Y si no se te apaga, te vas, le dijo. Bueno, la señora cuidando la vela y cuidando la vela, ¿verdad? Iba caminando por todo y viendo que le soplaba el aire por un lado y el otro lado, y ella nomás cuidando para que no se le apagaba, para que el sacerdote le dijera, no, pues puedes irte, hija, en paz, no hay problema, le dijo. Y llegó con el sacerdote y le dijo, hija, y por fin, ¿qué fue lo que vistes? Y dijo, pues, la verdad, padre, dice que le dijo, no vi nada. Dijo, ¿por qué no? Dijo, pues la verdad, dijo, lo que yo estaba viendo, nomás la vela que no se me apagaba, porque yo quería que usted me dijera que estaba en lo correcto y que me fuera. Por eso estuve cuidándolo por todo ese tiempo, dice que le dijo la mujer. Y le dijo, entonces no viste nada. Le dijo, no, dijo. Mira, mi hija, dice que le dijo, así es en el camino de Dios. En el camino de Dios vas a ver muchas cosas, le dijo. Pero si tú pones la mirada en Cristo, le dijo, nada te va a distraer. Así mires lo que mires este lado, mires lo que mires este lado, no vas a ver nada, le dijo. Tú pon la mirada en Cristo, le dijo. Y es una reflexión que hoy les traigo en este momento, que el Señor me puso a compartir con ustedes. Pues muchas veces nos enfocamos en lo que dice el predicador, la predicadora, el que va a coordinar o que va a hacer la oración. Muchas veces, no puede hablar, no puede acá. Muchas veces nos enfocamos en eso. Lo digo personalmente yo. Lo he pasado por ahí, lo he vivido, por eso les comparto. Y no pones atención lo que el mensaje, lo que Dios te tiene para ti. Y debemos de poner atención cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros en ese momento. Y hoy entonces le seguimos. Espero que me hayan entendido. Y si no, pues pregúnteme, mándeme mensajes, yo ya después si no puedo, pues ya busco a alguien más que le conteste. Pero no se preocupe, no la dejo en dudas. Así es de que mi hermana y mi hermano, sigamos adelante, pongamos la mirada en Cristo Jesús. Y dice el 8, vamos a ver, dice: por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Muchas veces nos preguntamos, va a decir, ¿por qué quiero agradar a Dios? Quiero agradar a Dios, pero también es bueno reconocer, darnos cuenta en qué estamos fallando. ¿Cuáles son esos frutos de la carne que nosotros estamos dándole todavía alimento a la carne? ¿Cuáles son esos puntos, esas puertas que estamos abriendo, que hemos dejado abierto para darle alimento a la carne, para que la carne siga creciendo? Porque dice que pues ahí tienes que balancear, ¿cómo te puedo explicar? Está la carne y lo espiritual, ¿ok? Lo que la carne
Si estás alimentando la carne, carne va a pedir tu cuerpo todo el tiempo. Mirar, hacer cosas malas, hablar, chismear, escuchar música del mundo, todo lo que es del mundo, todo lo que ofrece el mundo. Eso es lo que la carne pide. Y si es espiritualidad, vives en tu espiritualidad, alimentas más tu espíritu, te pones en oración, haces lo que a Dios le gusta, a Dios le agrada, tu espíritu pide más lo que es de espíritu. El espíritu de Dios. ¿Qué es? Alimentar tu espíritu. Te pide más orar. No hay límite para orar, no hay límite de hacer rosario, no hay límite de leer la palabra de Dios. Esto es para mí también, no nomás para ustedes, es para mí, porque pues dice que antes de dar, el Señor te está dando a mí. Y antes de todo eso te comparto algo, mi hermano. Cada vez que yo hago, me ha tocado hacer como 4 videos, 4 semanas para la honra y la gloria de Dios. Me he puesto a verlos. ¿Y sabes qué? Por eso dice que el Señor te habla primero a ti, antes de que alguien más. Yo me he puesto a llorar con mis videos. ¿Por qué? Porque el Señor ahí me está hablando. No los estoy haciendo para ustedes, sino lo estoy haciendo para mí. Y es muy, muy bonito, importante, porque tú te das cuenta qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en ti? Eso es lo que te hace animar y seguir adelante. Y dice, y le seguimos, por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte, a consecuencia del pecado, aunque ya traemos la muerte encima de nosotros a consecuencia del pecado. ¿Cuál es el pecado de nuestros padres? De Abraham, no, ¿cómo se llama? Adán y Eva. Desde Adán y Eva, desde ahí el pecado entró a la tierra, el pecado, desde ahí venimos creciendo con el pecado, dice. Pero hay algo muy importante que dice, pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte que es el pecado, ¿okay? A consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. El Espíritu es vida por hacerse santificado. ¿Por qué el Espíritu es vida? Porque cuando Dios vino, dio la vida por ti y por mí. No importa, por más grande que sean tus pecados, Dios te perdona. Dios te perdona solamente que le pidas perdón y que te arrepientas. Yo no sé qué hayas hecho en tu vida, quizás hayas hecho un aborto, o si eres hombre, pues ver pornografía y muchas cosas, lo que le sigue a eso, la pornografía. Pues de ahí, bendito sea Dios, que Dios me ha sacado de ahí a mí. Y por eso lo comparto, no me da vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios me ha sanado. Yo antes de todo eso, a mí me daba vergüenza de hablar, pero para la honra y la gloria de Dios. Ahora, aquí estoy dando testimonio para la honra y la gloria de Dios Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios, donde quiera que hayas caído, levántate. Si no has tenido un encuentro con Dios, busca a Dios. Busca a Dios. Dios anda buscando pecadores. Si tú te sientes una pecadora, busca a Dios. Dios te perdona. Quizás el mundo te haya dicho no vale la pena. Quizás el mundo dice no eres nadie. Eres un pobre aquí o un pobre ahí. Las palabrotas. Pero Dios dice, yo he dado la vida por ti, hija mía. He dado la vida por ti, hijo mío. Él conoce tu corazón y no te juzga, no te critica, solamente te abraza y te dice, en mis manos eres una piedra preciosa. Esa piedra preciosa que el mundo no puede pagar, que el mundo, con todo lo hermosura y belleza que tiene, no puede dártelo. Porque esa piedra preciosa en las manos de Dios, wow, es algo grandísimo de valor. Pero si no buscamos a Dios, no somos nada fuera de las manos de Dios. Somos el juguete del mundo.
porque el enemigo hace todo lo que quiere con nosotros. Nos mete engaño, nos asiega para no poder ver todo lo malo que hacemos. Un día, lo comparto y lo he compartido otras veces. Un día el diablo me decía así en la mente, porque es donde te trabaja, te manipula. Dice, estaba pasando por una situación donde no teníamos dinero, ya venía la renta, ya venía a pagar biles, y yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo le hago? Señor, ¿dónde puedo tocar las puertas? ¿Qué es lo que puedo hacer, Señor? Y el otro ahí aprovechando dice, no, pues mira, véndeme tu alma, me decía. Y así, véndeme tu alma y véndeme tu alma. Pero pues yo en ese día estaba en oración y todo eso, y le dije, así se me vino también otra voz que me decía, háblale, y se me vino así como una autoridad. Le dije, diablo mentiroso, le dije, tú no tienes nada, le dije, tú eres más pelado que yo. Le digo, ¿por qué? Porque es verdad, él es más pelado que tú y yo, porque nosotros todavía estamos buscándola para llegar al cielo. Todavía tenemos esa oportunidad de podernos arrepentir de todo lo que estamos haciendo y llegar al cielo, pero él ya no tiene esa oportunidad. Él ya, desde que fue arrojado del cielo a la tierra, ya no tiene él cómo regresar al cielo. Y eso es lo que habla en Apocalipsis 12. No me quiero someter hasta allá tanto, porque es otro tema, puede ser para... Dios ha estado poniendo eso en mi corazón desde hace rato también, y pues le voy a pedir a Dios a ver cuándo quiere que lo comparta. Pero habla en Apocalipsis de que cómo se ha venido a hacerle la guerra a los hijos de Dios, cómo se ha venido a hacerle la guerra a los hijos de nuestra Madre Santísima. Pero es otro tema, entonces no me quiero meter tanto allá. Pero lo que quiero decirte es de que no tengas miedo, Dios está contigo. Si te pasa algo es por algo, es porque Él quiere que lo busquemos más, no para que nos desanimemos, nos quedemos, sino es para que lo busquemos más, sino para que siempre nos acordemos que estamos necesitados de Dios. Por eso, mi hermano, y dice el 9, no, el 10, pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve así encima la muerte a consecuencia del pecado, el espíritu es vida por haber sido santificado. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, dice, si el espíritu de Dios que resucitó entre los muertos está en ustedes, ¿quién es el que resucitó entre los muertos? Cristo Jesús, porque Él es el que bajó por todos los que habían muerto, bajó por todos nosotros, por nuestros pecados. Dijo, pero si el espíritu de Él está dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo entre los muertos, el que resucitó a Cristo, ¿quién es el que resucitó a Cristo? Dios Padre Todopoderoso, el que resucitó a su Hijo. Y dice, y si el espíritu de Él está en nosotros, si resucitó en Cristo entre los muertos, está en ustedes, en mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida y sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. El espíritu de Dios que habita en nosotros. Pero ¿cómo puede habitar entre nosotros? Buscar a Dios. Como vuelvo y les digo, buscar a Dios. Pero si uno empieza a hablar grosería o escuchar músicas que no son agradables a Dios, a ver cosas que no agradan a Dios, el Espíritu de Dios no va a estar en nosotros, está lejos de nosotros. Yo no vengo a juzgarte cómo estás, yo no vengo a juzgarte quién eres, yo no te conozco, tú no me conoces, pero Dios sí te conoce. Y Él te hace la invitación, fíjate cómo estás dentro, date cuenta cómo está tu corazón dentro. Y dice, dice el 12, entonces hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. No le debemos nada, a la carne no le debemos nada. Cristo Jesús nos ha hecho ya libres. Ya no somos esclavos de la carne, no somos esclavos del pecado, de que si
Antes tomaba, demos el caso como yo. Okay, yo antes de conocer a Cristo, antes de conocer a Dios, me gustaba el cigarro, me gustaba fumar, me gustaba el cigarro, me gustaba andar viendo televisión toda la noche y ver otras mujeres afuera, escuchar música, hablar palabras pesadas, cada cosa que decía puras maldiciones, maldiciones. Ok, Dios me hizo libre de ahí, he empezado a caminar, pero si yo me alejo y empiezo a dejar de orar, a dejar de leer la palabra de Dios, a hacer el rosario, no les digo que soy un espiritual también, no, porque me gana la pereza también. Hay veces hago el rosario, hay veces leo la palabra de Dios, o hay veces nomás le digo gracias Señor por todo y me siento cansado, buenas noches Señor, hasta ahí nomás, porque sinceramente no te puedo decir mira, día y noche hazlo, no. Pero andes en el trabajo, si el Señor pone un Padre Nuestro en tu corazón, gracias Señor, bendice a aquella persona, bendice a aquel hermano, estás constantemente en oración con Dios también. No quiere decir que estés hincado, pero si lo puedes, gloria a Dios, porque wow, toda rodilla se doblará, dice, delante del Señor. Y dice, y eso es conforme de que alimentes tu espíritu, porque si dejas de hacerlo, entonces empiezas a alimentar a tu carne. Si vives según la carne, necesariamente morirás. Si vives en la carne, necesariamente morirías. Eso es lo que le digo. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el espíritu y vivirán. Démosle muerte a la carne. ¿Cómo le podemos dar muerte? Es como te digo, buscar la Eucaristía, ir a misa, rosario, leer la palabra de Dios. Lo que Dios te pone en tu corazón, si te pone ganas de alabar a Dios, pues pon alabanza. Al fin y al cabo que también nos ha enseñado que por medio de la alabanza también se rompen esas cadenas. Por medio de la alabanza también la adoración es a Cristo, a Dios. Como hacía el rey David, cuando él danzaba los muros caían, dice. Tú prende tu estéreo, bendito sea Dios, para la honra y la gloria de Dios. Yo nunca me imaginé de que iba a estar haciendo esto. El Señor me ha ido regalando los equipos, las cosas que necesito. Wow. Ahora, ¿qué creen? Hasta mi esposa tenía una computadora ahí que no la usaba. Ahora está diciendo que me la va a dar para usarla. Es Dios que está usando las cosas que no los ocupábamos, ahí estaban derrumbadas para otras cosas. Ahora usarlo para la honra y la gloria de Dios. Esta bocina que estoy usando ahorita la compré según para ella, pero ¿qué creen? El que la está usando soy yo, para hacer las prédicas, para las alabanzas. A veces solito, pues aquí me meto solito.